Ya, pero en caso yo no estaba Bien, no sé si se me logra, si se logra ver mi pantalla. En un Sí, se lado ve. superior derecho, sí, se ve. Ya, muchas gracias. Bien, ustedes tienen ahí la plataforma y van a ver que hay una serie de materiales, temas de diapositivas también, etcétera, etcétera. Algunos modelos también de contratos. El primero que ustedes tienen que tomar en cuenta o atención es este que habla del foro motivacional de participación obligatoria. Esto está abierto desde ahora, pero tienen un límite en la fecha de presentación o de participación en realidad en el foro motivacional, eh, que es hasta el viernes 28 de febrero, hasta las 23 horas 59 minutos, eh, más allá de esa fecha y de esa hora, lamentablemente no podrá ser validado para su puntuación. Este tiene 10 puntos de los 100 y consiste en establecer cuáles son los elementos esenciales que deben estar presentes en un contrato para que sea válido en el derecho civil, pero además tienen que opinar sobre cómo afecta la falta de uno de estos elementos a la validez del contrato. Bien, entonces estos son 10 puntos. Les vuelvo a decir, traten de hacer una sola participación, no es necesario comentar las participaciones de sus compañeros, simplemente ustedes. Y yo voy a tomar en cuenta aquellas personas y también voy a otorgar un puntaje de acuerdo al tipo de participación que hayan tenido. Luego tenemos la segunda actividad, si ustedes quieren, denominada actividad contratos. Esto es sobre 40 puntos. Son dos contratos que se les está pidiendo. Uno obviamente va a valer 20, el otro también 20. Se va a abrir a partir del domingo o del sábado 1 de marzo. Desde las 0 horas va a estar habilitado, es un trabajo individual y se va a cerrar el sábado 8 de marzo hasta las 23 horas 59 minutos. En el lapso de ese tiempo, ustedes tienen la facilidad de presentar. ¿En qué consiste esta actividad? Como nos dice ahí, elaborar un contrato de compra-venta del bien inmueble y otro de permuta de un vehículo sujeto al Código Civil, es decir, basado en las reglas, en las normativas establecidas por el Código Civil. Ahora, una característica es que cada uno de ustedes, hagamos de cuenta, Quiroga Mayumi, que está presente, podría simplemente ponerse ella como una de las partes contratantes. Es parte de la tarea, de la actividad, que ya sea eh, la persona que está vendiendo, la persona que está comprando, la persona que está permutando, no importa, pero su nombre tiene que estar incluido dentro del contrato. Asimismo, esto tiene que ser presentado en un documento Word, Microsoft Word. El tamaño de hoja, por supuesto que es una hoja tamaño oficio, márgenes que correspondan a lo que sabemos que son las formalidades de los contratos y de los memoriales. Creo que todos lo conocen. Sin embargo, en caso de que no supieran, pueden investigar cuáles son los márgenes que se deben presentar en este tipo de documentos. Sabemos, de todas maneras les digo, 5.5 superior, 2 el inferior, 4 el izquierdo y 2 el derecho, en márgenes simétricos. Entonces, de esa forma es que uno puede eh, poner los contratos de acuerdo a las formalidades. Todas estas cosas se van a calificar. Al final son 40 puntos. Entonces, tipo Arial, la letra, número 12 y 1.5 interlineado. Ya, ni doble ni sencillo. No les estoy dando un número mínimo de hojas, más me voy a encargar de revisar que los requisitos estén cumplidos. Entonces,
estos dos contratos van a formar parte. Lo que quiero es que resalten los requisitos de los elementos esenciales de un contrato, que los vamos a ir viendo en clases, por supuesto, pero cuando ustedes los identifiquen en sus contratos, pongan con colores, digamos color rojo, pueden poner alguno de los elementos o alguno de estos elementos esenciales del contrato y los van poniendo resaltándolos, ¿no? Entonces yo voy a saber que verdaderamente han leído, han entendido y están identificando en un contrato que ustedes han elaborado cuáles son estos elementos esenciales. Eso les va a permitir darse cuenta si está faltando alguno de ellos. Entonces no tendría que faltar ninguno. El que falte alguno de ellos tiene que ver mucho con lo que se les ha preguntado en el foro y les quita puntos. Bien, entonces no sé si sobre esas dos actividades tienen alguna pregunta. Bien, creo que no. Entonces, no se olviden, 1 de marzo hasta el 8 de marzo, están los Doctor, horarios ahí. disculpe, Sí, díganme. doctor, ¿los contratos se va a mandar en un solo archivo o en dos archivos? En un solo archivo les pediría, es mucho más fácil que para la revisión y no tener que estar descargando dos archivos. Entonces, uno solo es suficiente. Pueden hacerlo en la primera hoja y segunda hoja, no sé, depende cuánto van a utilizar. Y en el mismo archivo, pues hacen el segundo contrato, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sumado esos son 50 puntos, ¿no? Correcto. Y justamente la evaluación final va a ser sobre los otros 50 puntos. Entonces, la otra evaluación se va a abrir el 8 de marzo, sábado 8 de marzo, y se va a cerrar también ese mismo día. El lapso de tiempo que tienen para ingresar y resolver el cuestionario es de 30 minutos. Ustedes tal vez digan, es mucho. No, en realidad no es mucho. Son simplemente 10 preguntas. Entonces, 10 preguntas que no las estoy haciendo de desarrollo. Van a ser falso, verdadero, selección múltiple y arrastre de texto. Así que si han estudiado, si han logrado entender toda la materia, entonces va a ser muy sencillo contestarlo. Lo podrían acabar en menos de 10 minutos, pero les estoy dando 30, ¿no? Esperando que ustedes puedan ser honestos y puedan resolver su examen como corresponde, de acuerdo a su capacidad. Bien, entonces esos son los 100 puntos. Con eso estaríamos concluyendo. Creo que con eso queda claro. Así que ahora voy a pasar a empezar la clase. Tienen las diapositivas ya visibles, ¿cierto? Sí, ya es visible, doctor. Me estaba olvidando un pequeño detalle porque mi internet es malísimo. Lo voy a cortar y para que ustedes tengan visible únicamente las diapositivas. Bien, vamos a empezar entonces. Estoy seguro que ustedes ya tienen ciertas bases sobre lo que es el derecho civil en general. Han podido ver algunas otras partes, derecho civil de sucesiones, derecho civil de personas, derecho civil bienes. Entonces, ahora nos toca hablar del derecho civil contratos, pero para mí es importante que podamos ver realmente cómo está el nivel de estudios y además no estoy interesado en un concepto generado por algún autor, etcétera. Simplemente me interesa que ustedes puedan construir sus propios conceptos. Ya lo habíamos visto en alguna materia que llevamos conmigo. Ese es mi mayor interés, que ustedes comprendan, se les pueda quedar todo aquello que aprendemos y les sirva para su profesión. Como primera pregunta, me gustaría su participación, por favor. ¿Qué es el derecho civil? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Les vuelvo a decir, me gusta mucho la participación y no necesito de
conceptos elaborados ni nada por el estilo, simplemente la comprensión que ustedes tienen y en base a eso, pues, los escucho. Quiroga Mayumi. Justo, si no hablaba, usted es el nombre que más me acordaba, así que iba a preguntarle a usted. ¿Qué es el derecho civil, Mayumi? Es un conjunto de normas que regulan bueno, en mi aspecto es que regulan los procedimientos más que todos personales, en el aspecto de casas o bienes inmuebles, ¿no? Más referentes. Eso por Ya, mí sería, doctor. muchas gracias. ¿Alguien más? Es una rama del derecho que trata sobre las relaciones de personas y bienes o con sus bienes, podría ser. Bien. Sí, nos estamos aproximando. Sí, estamos bien con un conjunto de normas. Nunca se olviden, conjunto de normas jurídicas. Es muy importante que diferenciemos esto porque incluso en un examen de grado, si ustedes les tocan, si ustedes les piden un concepto de derecho civil, de derecho penal, cualquiera de ellos, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre normas, ¿no? Pueden haber normas morales, normas de trato social, normas jurídicas, etcétera. Lo que hace diferente a las normas jurídicas del resto de normas, porque todas tienen una sanción, todas tienen algún ámbito de aplicación, las morales serán pues individuales, serán internas, y las sanciones, el remordimiento de conciencia en las personas. Las reglas de trato social sí, ya son externas, igual que las normas jurídicas. Estamos hablando también que hay una sanción, porque el resto de las personas, pues, de alguna manera va a sancionar el incumplimiento de cierto tipo de normas, de estas en concreto, pero lo que hace diferentes a las normas jurídicas es que estas son de aplicación obligatoria, son coercibles, es decir, que el Estado puede utilizar el uso de la fuerza de diferentes formas para hacer o generar un cumplimiento obligatorio. Entonces, no olvidemos conjunto de normas jurídicas en primer lugar. Y van a regir, nos decían varios de sus compañeros, las relaciones o aspectos que están en relaciones, pero no cualquier tipo de relación, porque no estamos hablando de las relaciones entre el Estado, entre países, estamos hablando de relaciones particulares. Y justamente Entre, nos dice esta parte que, para empezar, es parte del derecho privado, que se ocupa de las relaciones jurídicas entre personas o entidades privadas. Este es un aspecto esencial para que podamos comprenderlo. Entonces, el objetivo principal va dirigido a regular siempre las interacciones o las relaciones que existan entre las personas de manera privada que pueden estar contempladas en lo que son los contratos, la propiedad, la sucesión hereditaria, las obligaciones personales y patrimoniales, así como la causa y las demás condiciones de un contrato. Ya vamos a ir viendo las partes, pero básicamente ese es un concepto que podríamos tenerlo claro y entendido del derecho civil. Vamos a ir preguntando un poco más. Sobre la teoría de los contratos, y aquí ya nos interesa mucho más porque esa es la parte que estamos avanzando en esta oportunidad, en este módulo. ¿Qué es la teoría de los contratos o qué nos importa sobre ella? Es aquella que se refiere a un conjunto, dice, de principios y conceptos. Todo lo que sea principios y conceptos que subyacen a la formación, interpretación y ejecución de los contratos. Tenemos que entender que como personas particulares necesitamos a alguien que regule nuestras relaciones en todo sentido. Pero cuando firmamos un contrato,
mucho más. Necesitamos que alguien nos diga cómo se va a formar un contrato, cómo se va a interpretar, porque sabemos que aún en el mismo derecho, en la norma escrita, se pueden dar diferentes interpretaciones. Pero en un contrato privado, más aún, puede haber alguien que pensó que el contrato quería decir algo, la otra parte quería o pretendía que signifique otra cosa, y al final habrá un juez en base a la ley, a las reglas del juego que se han establecido y que están en el Código Civil, va a ser el que va a interpretar cómo debió haberse cumplido un determinado contrato. Y esto tiene que ver mucho con la ejecución de los contratos. Entonces, la teoría de los contratos es una rama del derecho civil, como decía hace un momento, que estudia los principios y fundamentos comunes de los contratos. Esto nos va a hablar de esos elementos esenciales que están presentes en los contratos para la formación, interpretación, eficacia, que es muy importante porque un contrato tiene que ser eficaz, la extinción y los derechos y obligaciones de las partes. Esto va a poder otorgar seguridad jurídica para que las personas que contraten sepan que están regidos bajo una normativa esencial. Entonces, la teoría de los contratos tiene como objetivo proporcionar un marco legal en líneas generales para la regulación de las relaciones contractuales, es decir, las relaciones que vamos a tener al firmar o al elaborar un contrato. Y este marco legal debe ser justo y equitativo y debe proteger los derechos de todas las partes involucradas, no solamente de una de ellas. Esto es importante que lo sepamos. ¿Qué es un contrato? Ahí vamos a ver que el artículo 450 de nuestro Código Civil nos dice que es un contrato. Vendría a ser el acuerdo de dos o más personas, porque sabemos que un contrato puede estar no solamente elaborado por dos personas, sino por más, para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Entonces, esta relación jurídica, por supuesto que es a través de este contrato y se ha formado a través de este contrato. Esta relación es la que nos interesa ver cómo se va a constituir, modificar y también cómo va a concluir. Muchas veces va a concluir simplemente con el cumplimiento del contrato entre las dos partes, pero habrán otras maneras de extinción de los contratos y eso es lo que más nos interesa también saber. Otro concepto que nos dice es un acto jurídico bilateral o plurilateral, con eso estamos diciendo de dos personas o más, en virtud de la cual una o más personas se obligan a dar, hacer o no hacer alguna cosa en consideración a una prestación recíproca. Bien, acabamos entonces a decir que los contratos vendrían a ser entonces acuerdos entre dos o más personas que generan obligaciones para ambos o para las personas que están involucradas. ¿Cuáles son los elementos de los contratos? Y esto tiene que ver mucho con su foro, así que es importante que ya lo vayan viendo. Los elementos esenciales son, para empezar, la capacidad de las partes. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de dos aspectos muy importantes que también tienen que ver con la capacidad, no solo para firmar contratos, sino para ser sujetos de derechos, para ser personas imputables cuando hablamos del derecho penal. Uno es el hecho de que sea una persona mayor de edad. Y sabemos que la mayoría de edad, conforme al Código Civil, es de 18 años. Les voy a pedir, me había olvidado recomendarles que traten de cuidar mucho sus micrófonos. Bien, los micrófonos siempre tienen que estar apagados y cuando quieran participar, pues recién los encienden. Por favor, les pediría. Bien, entonces, para empezar, tienen que ser mayores de edad, no estar privados de sus derechos civiles, porque sabemos que a veces pueden estar privados por una detención, por una condena o por otros aspectos también, inhabilitaciones y otros aspectos más. Y además no tienen que estar afectados por una causa de incapacidad.
Esto tiene que ver con que no sean una persona que haya sido encontrada que no tiene la capacidad de pensar o la capacidad de decidir. Estamos hablando de esas personas que tienen deficiencias mentales, por ejemplo, o que están pasando por una enfermedad, ya sea transitoria o permanente, que no les permite conocer, inclusive personas de la tercera edad que tienen ciertas afecciones, también es complicado que se les Doctor, permita decidir sobre sus cosas. Dígame. y esas personas hacen el interdicto, ¿no, doctor? Correcto. Tienen que haber sido declaradas de esa manera, interdictas por un proceso. Cuando esto ocurre, se nombra un curador para esas personas mayores y ese curador es el que se va a encargar de la decisión de esa persona en cuanto a lo que sean contratos, cumplimiento de contratos y otras situaciones más de carácter. Bien. Un segundo elemento es el consentimiento. Este es esencial. ¿Qué es el consentimiento? Tal como lo vemos ahí, simplemente tiene que ver con el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes. Nunca un contrato va a tener que ver con que uno acepte la voluntad de la otra parte y uno simplemente le imponga el otro. Tiene que haber un consentimiento que debe ser libre, sin presiones, debe ser expreso y con una capacidad jurídica también relacionada con el primer punto. El tercer elemento es el objeto, es decir, la razón por la que se está contratando. Entonces, el objeto, la razón, tiene que ser lícito, tiene que ser parte de lo permitido por la ley. Ejemplo, no está permitido la venta de órganos. Entonces, estaría de más pensar que hay un contrato, que se va a respetar un contrato donde diga, bien, yo le vendo mi riñón a esta persona por $20,000 y etcétera. O voy a pagarle a una persona para que transporte sustancias controladas desde Bolivia a Brasil. Obviamente, este tipo de contratos no son lícitos. Por ende, no son válidos. Entonces, el objeto debe ser lícito, debe ser posible. Cuando hablamos de posibles, que nos vamos a decir, prometo, no sé, hacerlo llegar a la luna, o hacer llegar a esta persona a la luna en flota, ¿no? De paso. Es un chiste, pero de todas maneras es como para que lo entiendan bien. Y tiene que ser determinado o determinable. El cuarto elemento es la causa. Es el motivo, la razón por la cual las partes celebran el contrato, que debe ser lícito también posible. Y el final es la forma. Es decir, que todos los contratos, si bien no todos van a exigir una serie de formalidades, vamos a ver que algunos de ellos sí exigen cumplimiento de muchas formalidades y sin estas formalidades son inválidos, pero hay otros que no lo son tanto. Pero aún así, aquellos tienen que tener ciertos requisitos de forma mínimamente hablando. Por eso, cuando no hacemos un contrato cumpliendo las formas y después queremos que se cumpla, es difícil y tenemos que seguir procesos previos para que podamos contar, ¿no? Ejemplo, que las firmas estén reconocidas, tendríamos que hacer un reconocimiento judicial de firmas, y para evitarnos eso, es mucho mejor siempre poder cumplirlas. Vamos a ver también, que además de los elementos del contrato, también podemos hablar de tipos. No sé si a alguien se le ocurre qué tipos de contratos pueden existir. Doctor, Sí, contratos de compra y venta em, y laborales, contratos laborales. ya, está bien, aunque esos no son precisamente de los que vamos a hablar ahora, pero está muy bien. Efectivamente, hay diferentes tipos de contratos por materias. A ver, contratos más en el tipo civil, otros contratos en materia comercial, otros en materia laboral, estamos de acuerdo. Pero El tema continuamos. debe ser alquiler y anticrético.
Sí, o sea, todos estos son diferentes contratos que los vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de tipos de contratos, más me voy al tema de aquellos contratos consensuales, aquellos contratos reales, contratos formales, contratos gratuitos, contratos onerosos. Nos vamos a ir viendo, no se preocupen, poco a poco. El primer contrato son los consensuales. Cuando decimos contratos consensuales y contratos basados en el Código Civil, son aquellos que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes sin necesidad de cumplir formalidad. De hecho, el que las partes estén de acuerdo que haya mostrado su consentimiento no deja de ser una formalidad, pero nos referimos. Doctor, no está bien su audio. Ah, ya. ¿La única persona o todos me Ahora están escuchando? Sí, ¿Sí? sí, estaba mal su Ya. A ver, voy a tratar de un micrófono de todas maneras. Denme 30 segundos, un momento. A ver, ahora sí, ¿me escucha mejor? Sí, sí, Perfecto. doctor. Bien, entonces con un micrófono estamos mejor. Bien, les decía, entonces, estos contratos, en este tipo de contratos, los consensuales, la voluntad de las partes resulta ser suficiente para dar nacimiento al contrato. Es decir, solamente requerimos del consentimiento de las partes y ausencia de otras formalidades. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Obviamente vamos a tener que poner ciertas cláusulas, etcétera. Eso es cierto. Pero lo que más importa en este tipo de contratos es el consentimiento de las partes. Eso es lo que nos está diciendo. También tenemos los contratos de tipo real. Son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa objeto del contrato. Por ejemplo, un contrato de préstamo con entrega de cosa, alquiler o préstamo de objetos físicos, un vehículo, etc. Entonces, para que estos contratos sean formados, por supuesto que necesitamos el consentimiento porque todos los contratos requieren de este elemento. Sin embargo, esto no es suficiente. No va a ser, digamos, de manera suficiente para que sea perfeccionado y para que tenga la validez necesaria. Pues en este caso se necesita la tradición de la cosa y dentro de este tipo de contratos tenemos el de préstamo, el depósito, el de la prenda. Entonces, en el caso del de prenda, se perfecciona con la entrega de la cosa. Yo estoy haciendo un contrato de prenda, estoy dando un dinero, me están dando una prenda, está bien. No se va a perfeccionar hasta que se me entregue primero aquella prenda. Y solo así, el acreedor que está prestando un determinado monto de dinero tendrá derecho a la preferencia y el de persecución, como establece el artículo 521, cuando nos habla de contratos reales. También tenemos los contratos formales o solemnes. Entonces, estos requieren, además del consentimiento, será necesario cumplir cierto tipo de formalidades que están señaladas en la ley y que la ausencia de estas formalidades va a dar lugar a la nulidad de ese contrato. Entonces, podemos ver el artículo 1126 cuando hablamos de los testamentos. Un testamento, si bien yo lo puedo otorgar, puedo decir, le dejo esto o un porcentaje, que sabemos que es el 20% a tal persona, o les dejo a mis hijos de esta forma, o Creo se dejo a esta cortó el otra persona audio, en concreto. perdón. ¿Se cortó, perdón? no está bien, doctor. Ah, ya, qué bueno.
Tal vez si puede revisar su audio, la persona que no está escuchando, sería muy bueno. Bien, entonces, en este tipo de testamentos es necesario cumplir con esas formalidades para evitar también ciertos vicios que se dan. Ustedes conocen personas que terminan otorgando aparentemente un testamento, pero este testamento tiene que ser, cumplir ciertas formalidades para que haya seguridad jurídica para aquel que está otorgando el testamento, necesariamente. Tenemos los contratos gratuitos, en los que alguno de las partes no va a recibir ninguna contraprestación de la otra. Se puede dar, pero también será necesario el consentimiento, claro está, del que está dando algo gratuitamente y de aquel que está recibiendo, porque siempre esto va a implicar relaciones jurídicas necesariamente y la voluntad de las partes. Los contratos onerosos, por otra parte, son aquellos en los que cada una de las partes va a recibir una contraprestación de la otra, es decir, todo lo contrario a los gratuitos. Hay un costo. Cada uno va a cumplir con esa contraprestación. Bien. Entrando un poco a lo que son los contratos, también podemos decir que se van a clasificar según su objeto. Así tenemos, como decía su compañero, contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, de prestación de servicios, de depósito, de garantía y otras cosas más. Es importante, pero establecer que los contratos son una herramienta fundamental para el desarrollo de las relaciones jurídicas. Mediante los contratos, las personas pueden regular sus propias relaciones, decir qué es lo que tienen que hacer, cumplir los deberes y esas obligaciones recíprocas. Por eso son importantes los contratos. Entrando a lo que son los principios generales de los contratos, vamos a ver que básicamente son estos. 1. Libertad contractual. Es decir, nadie puede ser obligado a contratar. Podemos hablar de otro tipo de obligaciones y de hecho una de las materias del derecho civil son obligaciones. Obligaciones y contratos normalmente se lleva, pero cuando hablamos de contratos, estos sí tienen que tener esta característica, libertad para celebrar un contrato. Bien, entonces también no solamente para contratar, sino para determinar cuál es el contenido de ese contrato, qué es lo que yo quiero que se cumpla de una parte y de mi parte. Y tenemos que estar de acuerdo ambos. 2. También tiene que haber como otro principio la autotutela contractual. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que las partes pueden establecer las normas que regirán su relación contractual. Muchas veces, algunas de las partes en un determinado contrato podemos decir, bien, yo quiero que en caso de que haya algún conflicto, no acudamos al proceso ordinario, sino vámonos por una conciliación, un arbitraje internacional o de otro tipo. Entonces, esto forma parte de este principio de la autotutela contractual. Un tercer principio es la fuerza vinculante del contrato. Cuando hablamos de vinculante, esta palabra nos refiere a obligatorio y que tiene esa fuerza de ley. Entonces, los contratos son una herramienta esencial para regular las relaciones jurídicas entre personas. Bien, ahora vamos a encontrarnos con lo que son los requisitos para la formación de los contratos. Y en sí, el Código Civil, en el artículo 452, establece estos requisitos de los contratos, los cuales son consentimiento, objeto, causa y forma. Ustedes pueden verlos y relacionarlos con los elementos también. Entonces, estos requisitos, consentimiento, objeto, causa y forma. ¿Qué es el consentimiento? Es el acuerdo, como decíamos en un principio, de voluntades de las partes para celebrar un contrato, que debe ser expreso o tácito, pero siempre debe ser libre e informado. Entonces, sabemos que es expreso si se manifiesta
verbalmente o por escrito o por signos inequívocos. Tácito si resulta presumible de ciertos hechos o actos. Ejemplo, puede haber un contrato laboral, si ustedes quieren, o un contrato de servicios de manera civil de un docente con una institución educativa y el docente presta sus servicios y da una clase o dos clases, etcétera, no sé, como la que estamos presentes, y obviamente se puede presumir un contrato, un acuerdo por el cual la institución educativa va a otorgar un precio por el servicio prestado. No necesariamente se ha firmado un contrato, pero se sobreentiende que existe por esos ciertos hechos o actos. Ahora, el consentimiento expreso se manifiesta mediante palabras o signos inequívocos, entonces no necesariamente con palabras que revelan la voluntad de las partes. Y cuando hablamos del consentimiento, vamos a ver que todos estos requisitos que estábamos viendo, consentimiento, objeto, causa y forma, son esenciales para la validez del contrato, por lo que la ausencia o incumplimiento puede dar lugar a la nulidad o la anulabilidad. Estos 4 elementos son esenciales para que un contrato sea válido y ejecutable en el derecho civil. Si uno de estos falta o no cumple los requisitos, además de que puede ser anulado, puede ser impugnado, considerado inválido. Por eso es importante asegurarse que un contrato cumpla con los elementos necesarios para evitar problemas legales en el futuro. Bien, entonces, viendo un poco, vamos a ver, así como los elementos positivos, que es el consentimiento, tenemos aquellos elementos negativos. Y cuando hablamos de elementos negativos es los vicios del consentimiento cuando hablamos del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Y ustedes lo van a ver en varios de los contratos. En una cláusula generalmente se pone que el consentimiento es libre, es informado y que no existe ninguna causa o vicio de consentimiento. Entonces se refieren a situaciones en las cuales el consentimiento de una de las partes o de las dos en un contrato no es válido debido a la presencia de factores que afectan la voluntad y la capacidad. Ojo, estos dos aspectos son muy importantes para ver el tema del consentimiento. Capacidad, ya hemos visto, capacidad mental y también cuando hablamos de la mayoría de edad. Esto, si bien puede hablarnos de la capacidad, no es lo único, porque una persona capaz, mayor de edad, con todo lo respectivo, puede ser objeto de amenazas, puede ser objeto de coacciones, o incluso, hablando de delitos, estamos hablando de extorsiones, en los cuales, o con los cuales, termina firmando un contrato que es totalmente contrario a sus intereses. Entonces, acá un vicio del consentimiento sería aquel que vaya en contra de la voluntad de las partes, y esto puede dar lugar a la nulidad y que al final, mediante una autoridad judicial, se pueda anular un contrato y por ende, a partir de ese momento, no sea necesario el cumplimiento. Puede que yo haya vendido mi casa que vale $100,000 en 20,000 por amenazas y otras situaciones. Después de un proceso yo puedo demostrar que existieron estos vicios del consentimiento y finalmente anularse el contrato, yo ya no tengo por qué recibir ninguna suma o devolver lo que había recibido, pero no perder mi casa. Entonces, el Código Civil aborda este tipo de vicios del consentimiento, los artículos 473 al 482. Es importante destacar que según el Código Civil de Bolivia, si una de estas situaciones se da en un contrato, la parte afectada puede solicitar la nulidad o la anulabilidad del contrato, es decir, que este contrato puede incluso considerarse que nunca hubiera existido. Cada vicio de consentimiento tiene requisitos y condiciones específicas para que la anulación sea procedente. No es que simplemente una parte dice, no, no estaba de acuerdo o pasó esto y lo anulan.
No, tiene que cumplirse también los requisitos y demostrarse que en verdad existieron dichos vicios. Si una parte cree que ha celebrado un contrato bajo la influencia de uno de estos vicios, es importante buscar, por supuesto, la ayuda de lo que nosotros pretendemos ser, aquellos entes por los que las personas encuentran justicia, es decir, a través de un asesor legal. ¿Cuáles son estos vicios? Generalmente los conocemos, uno de ellos como error esencial. Entonces, ¿qué es el error esencial? Es cuando recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, es decir, es un vicio que recae sobre la naturaleza del contrato. Ejemplo, vender un vehículo como si fuera nuevo, pero siendo usado. Entonces yo puedo decirle, muy bien, este vehículo es 0 kilómetros. Y luego la persona viene, de repente hasta está modificado el kilometraje, aparentemente dice que es 0 kilómetros, pero nos damos cuenta que en las llantas existe un desgaste. Además, entramos al vehículo y encontramos bastantes partes rayadas en el interior. Vemos que el vehículo ha sido usado. Entonces, esto puede dar lugar a pensar que ha habido un error esencial en el contrato y este puede ser anulado. También tenemos el error sustancial, que ocurre cuando recae, en primer lugar, sobre la sustancia o sobre las cualidades de la cosa, siempre que tales cualidades sean determinantes del consentimiento. 2, sobre la identidad o sobre las cualidades del otro contratante, siempre que aquellas hayan sido determinantes del consentimiento. Vender, acá tenemos ejemplos, vender un cuadro como original de un famoso y siendo en realidad una copia. Puede que sea un cuadro elaborado, pero no sea el original, ¿no? Hagamos de cuenta, quiero comprar un Mamani Mamani, para quienes lo puedan conocer, a este artista boliviano. Entonces, puede que yo pinte muy bien y logre sacar casi a la perfección el mismo cuadro. Más firmo como Mamani Mamani y termino vendiendo, pero luego nos enteramos que no era el original, que era una copia o que era un cuadro distinto que yo decidí crear, pero bajo el nombre de Mamani Mamani para poder venderlo. Entonces, esto también puede dar lugar a entender que es un error sustancial. También la compra de un terreno que nos dice apto para la construcción. Nos dice, acá ustedes van a poder construir sus casas. Muy bien, pero luego, llegado el momento, uno empieza a construir y el terreno se empieza a hundir. Y todo material de construcción empieza a hundirse, a hundirse, a hundirse. Entonces, esto puede ser lugar o dar lugar a pensar que hay un error sustancial. También existe lo que es el error de cálculo. El simple error de cálculo solo da lugar a la rectificación. O sea, por ejemplo, una persona que vende un vehículo en $15,000, siendo que el precio real eran 20,000. Bien, o sea, puede haber errores de cálculo y al final ese contrato puede no necesariamente ser anulado, sino simplemente rectificado. Ustedes saben que existen algunas cláusulas que se llaman adendas, ¿no? Y se pueden hacer adendas o se pueden hacer correcciones al contrato o finalmente romper ese contrato y crear uno nuevo, sin necesidad de anularlo plenamente, pero sí rectificar el error. Otro de los vicios que podemos encontrar en vicios del consentimiento, si ustedes quieren, es la violencia. La violencia, por supuesto que invalida el consentimiento. Ya sea que sea del mismo contratante o que venga de un tercero. Y ya les ponía el ejemplo, si no firmas este contrato de venta de tu casa, pues te vamos a matar. Entonces, bajo amenaza, esta persona termina firmando. Entonces, esta violencia como característica tiene que ser una situación que haga que la persona, el contratante, que en este caso es la víctima, por mucho que sea razonable,
termine firmando aquel contrato por no, no tener que, no sé, en este caso, morir, por ejemplo, o exponerse o exponer sus bienes a un mal que se le está amenazando. Entonces se tiene en cuenta mucho aquí la edad, pero también la condición de las personas. Puede ser una persona mayor, ya de la tercera edad, que y anular también ese tipo de contratos cuando ha habido algún tipo de violencia hacia esa persona, aprovechándose de la edad en la que se encuentra. También con una persona de 18, 19 años, quizás también renunciar a ciertos bienes podría darse o se podría entender que se ha utilizado ciertas características como el poco conocimiento o la ignorancia de este individuo, que si bien ya es mayor de edad, quizás no tiene la experticia para decidir sobre su propio futuro. Digamos, ¿no? Un familiar le dice, te voy a dejar, te voy a dar este auto que te gusta mucho, que es un deportivo, y tú me firmas tu parte de la casa. Quizás ese joven pueda decir, está bien, yo quiero el vehículo valga $10,000 y la casa valía 100,000 y a él le tocaba un 25%, es decir, $25,000. Podría dar lugar también de esa forma, ¿no? Aprovechándonos de la edad. También violencia dirigida contra ciertos terceros. La violencia invalida el consentimiento cuando la amenaza se refiere a la persona o bienes del cónyuge, de los descendientes o los ascendientes del contratante. Entonces, la amenaza no necesariamente puede ser contra mí, sino puede ser contra familiares, para que estos puedan perder ciertos bienes o o se pueda causar un perjuicio a estas personas, y bajo esa amenaza es que yo termino firmando algún contrato. También tenemos la amenaza de hacer valer una vía de derecho. Entonces, el uso o la amenaza de hacer valer una vía del derecho solo invalida el consentimiento cuando está dirigida a conseguir ventajas injustas. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo decir, bien, yo voy a hacer que si no me firmas la casa, te voy a denunciar por violencia familiar o doméstica. ¿Qué se da? Se ha dado muchas veces esta situación. Y como una persona, hagamos de cuenta que el individuo que está siendo amenazado por su hermana, vamos a ponerlo así, por la hermana que dice, voy a inventarme, voy a golpearme, voy a denunciarte y voy a hacerte entrar a la cárcel. Y además, como eres un abogado conocido que conoce acerca de estos casos de violencia, pues va a ser una vergüenza para ti que yo te denuncie por violencia. Así que firmame la casa de los papás o de los padres nuestros y así yo no voy a continuar con el proceso. Entonces esto puede dar lugar también a un tipo de amenaza y por hacer valer una vía de derecho. No me está amenazando de muerte ni nada, pero sí, yo sé que como abogado voy a ser perjudicado si esta persona me denuncia. Así que por esa razón puedo ceder ante sus amenazas. Dolo. Este es uno de los vicios del consentimiento, no existiendo dolo, nos dicen algunos contratos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hay engaños usados por alguno de los contratantes eh, que han provocado ese error en la persona para firmar un contrato y que si esta persona no sabía sobre esos errores del contrato, no lo habría firmado. Puede ser, como un ejemplo, vender un vehículo como si no tuviera fallas, pero tiene una falla grave, ¿no? Yo le puedo decir, no, no tiene ninguna falla, no, no te preocupes, es más, si no te lo compras tú, se lo va a comprar un tercero, así que decidite, todo funciona aparentemente bien, yo decido firmar el contrato y luego pasa ni un mes y deja de funcionar el vehículo. Y luego me doy cuenta que el motor estaba en las últimas, que le pusieron ciertos aditivos para que parezca que estaba bien. Entonces esto por supuesto que es considerado dolo y yo pensé o compré ese vehículo pensando que estaba en un perfecto estado, tal como me lo habían dicho.
Nunca hubiera contratado si yo supiera que el vehículo estaba en las últimas del motor y menos por el precio que pagué. Entonces es un vicio. Bien, como un otro elemento del contrato tenemos el objeto. ¿Qué es el objeto del contrato? Es la prestación que las partes se obligan a realizar a favor de la otra. El objeto debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Entonces, normalmente objeto, cuando hablamos en un contrato, siempre vamos a ver esta parte, ¿no? Que nos dice el objeto del contrato. El objeto del contrato es que el propietario otorga de su libre y espontánea voluntad el vehículo de referencia con la marca, las características, si las introducimos, o las características que ya han sido mencionadas en una cláusula anterior, y decide de su libre y espontánea voluntad transferir el vehículo al comprador por la suma de tantos, ¿no? La suma de $5.000 americanos, que el vendedor declara recibir o el propietario declara recibir a su conformidad a momento de la firma del presente contrato, ¿no? Entonces, ahí el objeto será lícito, claro que sí, porque está permitido por ley vender un vehículo, sí. ¿Cuándo dejaría de ser lícito? Cuando tengo un bien de repente que es de propiedad rural, que ha sido otorgado por el INRA, y esas transferencias de esos bienes no pueden ser posibles sino por sucesión hereditaria, pero no se pueden vender. Entonces yo lo ofrezco como si se pudieran vender. Y digo, sí, acá va usted a poder construir todo no sé, un condominio en este lugar. Pero luego la persona se entera que no, que es una zona rural y agrícola. Entonces va a ser imposible que él construya, nadie le va a otorgar ningún permiso, la alcaldía jamás va a otorgar y tampoco se puede inscribir en derechos reales. Entonces el objeto tiene que ser siempre lícito, debe estar basado o protegido en este caso, que no esté prohibido por la ley y las buenas costumbres, y el objeto tiene que ser posible de realización. Otro de los elementos va a ser la causa. La causa es el motivo que induce a las partes a celebrar el contrato, que también debe ser lícita y posible. Esta no tiene que estar prohibida por la ley ni por las buenas costumbres, y la causa es posible cuando puede ser realizada. La forma, tal como habíamos establecido hace un momento, es el modo en el que se va a exteriorizar el consentimiento de las partes. ¿Cómo se exterioriza el consentimiento de las partes? Muchas veces a través de un contrato escrito, muchas veces tiene que ser como el contrato de anticrético ante un notario de fe pública, a través de una escritura pública, y de esa forma además tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El pago de impuestos, el informar a impuestos internos sobre ese contrato en particular, realizar una anotación preventiva de repente en algunos casos, etc. Eso es lo que implica las formalidades. Hay contratos verbales que también hacen válido al mismo. Hay otros que son escritos y que necesariamente tienen que ser escritos, que pueden ser por un documento privado y público, sin distinción, o uno con reconocimiento de firmas, y otros que sí necesariamente necesitan ser por escritura pública, así como contratos solemnes que exige cierto tipo de formalidades para que se puedan cumplir. Bien, en Bolivia hay que entender algunos de los contratos deben celebrarse por escrito. Ejemplo, los contratos de compra bienes de inmuebles. Ustedes saben que para que haya una transferencia les van a pedir en la alcaldía que existan estos contratos escritos. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y los contratos de mutuo acuerdo. La forma libre es aquella que no está establecida por la ley. Los contratos que se celebran en forma libre son válidos también y eficaces siempre y cuando cumplan los demás requisitos de validez.
entrando un poco más a profundidad de lo que es la capacidad y que habíamos visto acerca de la capacidad, dice que las partes que intervienen en un contrato deben tener la capacidad de contratar. 18 años de edad, salvo ciertas excepciones, y la capacidad de contratar nos habla de la aptitud que tiene una persona. Ojo, aptitud, no actitud, diferenciando bien esos dos términos. Esa aptitud que tiene una persona para obligarse por medio de un contrato al cumplimiento del mismo y que ocurre a partir de los 18 años, siempre que no existan unas causas de incapacidad pese a tener esos 18 años. Entonces, las personas que no tienen la capacidad de contratar son menores de edad, aquellos incapaces declarados judicialmente, los interdictos, los que se encuentran en un estado de interdicción judicial que puede ser momentáneo o permanente. Algo que, a un segundo tema, si ustedes quieren que vamos a ingresar, es sobre la interpretación de los contratos. Bien. Hemos visto que la creación de los contratos no resulta ser suficiente, que van a haber muchos conflictos entre las partes si cada uno interpreta el contrato como mejor le parezca. Por eso hay normativa que nos dice cuál es la forma en la que se tienen que interpretar los contratos. El artículo 510 del Código Civil establece que la interpretación de los contratos debe ser o debe hacerse de acuerdo con la voluntad de las partes, en primer lugar, manifiesta en el contrato mismo. Si esa voluntad de las partes no es clara, se debe recurrir a otros criterios. Bien, si un contrato está bien elaborado, y así deberían hacerse los contratos, si estuviera bien elaborado, hubiera un abogado que ha hecho una redacción ejemplar conforme a la normativa, no necesita necesariamente la interpretación de ese contrato, puede estar muy claro. Y ojalá todos lo pudiéramos hacer o tener, pero lamentablemente no. Muchas veces los contratos están tan mal redactados que terminan teniendo que interpretarse bajo otros criterios. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para la interpretación o esos otros criterios? Uno, ver la intención de las partes, que debe presumirse como buena y lícita. Un segundo aspecto, el sentido literal de las palabras en el contrato. O sea, se tiene que dar un cumplimiento literal a lo que establezca. Si alguien dijo, voy a entregar un vehículo a cambio de este precio que ya estoy entregando, se supone que bajo ese sentido, y si no lo han entregado todavía el vehículo, esta persona tiene el derecho de reclamar el cumplimiento del contrato. Entonces, salvo que aparezca que no es el que las partes quisieron dar, ¿no? Ese sentido literal. Sí, acá dice el contrato que yo tengo que darle el vehículo, pero si bien en el contrato dice que yo voy a entregar al momento de la firma del contrato todo el monto de dinero, no me ha entregado todo el monto de dinero, entonces lo hemos firmado, pero yo lo entendí mal y por eso es que no se ha realizado como tenía que realizarse. Entonces, eso ya va a implicar un proceso judicial para aclarar este tipo de situaciones, con pruebas y otros elementos. 3, también es importante hablar del contexto del contrato, que va a incluir las circunstancias de su celebración y ejecución. Muchas veces vamos a tener que ver, no es lo que se tenía que haber hecho, pese a que el contrato aparentemente dice esto. A ver, yo tenía que cumplir un contrato para la entrega de este vehículo, lo estoy trayendo del exterior, y el plazo dice 3 meses. Sin embargo, no hemos acordado nada y existe, por conocimiento de todos, unas causas que han dado lugar al retraso de todos los barcos que traían los vehículos, no sé, un maremoto, un terremoto en tal país, justamente ha evitado que yo pueda cumplir con este contrato. Y si bien no he presentado ninguna cláusula
se supone que la autoridad me tiene que dar el derecho de que ese contrato sea aplazado o que tenga un plazo ampliado para el cumplimiento. Entonces, de esa manera es importante que también se hable de la interpretación. Un juez no solamente va a leer lo que dice el contrato, sino que muchas veces tiene que ver que las partes, esa voluntad de las partes, a veces se va a poder cumplir y a veces no. Entonces, sin que esto sea atribuible a una mala fe. Costumbre u usos mercantiles, si son aplicables, podríamos estar hablando inclusive de el pago en dólares, en bolivianos y otras circunstancias más. Y 5, si no es interpretable, se debe acudir a los tribunales para que lo hagan. O sea, estos criterios, estos 5 criterios, bueno, 4 anteriores a este, son los que pueden guiar a que las personas puedan encontrar una solución a través incluso de un arbitraje, una conciliación. Pero cuando esto no es posible, pues sí, debemos acudir a los tribunales para que ellos, en base a la normativa legal que está vigente, ojo, entonces, pues den la luz verde o den la luz para que las personas o los contratantes lleguen a un buen acuerdo que los satisfaga a ambos. Hay conceptos clave en la interpretación de contrato. Bien, y tal vez quizás un poco antes de ingresar precisamente a esto, vamos a poner como ejemplo que si un contrato establece que el vendedor debe entregar la mercancía en un plazo de 30 días, se debe interpretar que la voluntad de las partes es que la mercancía se entregue dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato. Si el contrato no establece un lugar específico para la entrega de la mercancía, se debe interpretar que la voluntad de las partes es que la entrega se realice en el lugar donde se encuentra la mercancía, en el momento de la celebración del contrato. ¿Se dan cuenta? Es una forma de interpretar. Entonces, la interpretación de los contratos va a ser un proceso importante en el derecho que se va a ocupar de determinar el significado y el alcance de las disposiciones contenidas en un contrato. La interpretación siempre va a ser esencial cuando las partes involucradas en un contrato tienen desacuerdos sobre cómo deben entender ciertas cláusulas o términos, porque no nos olvidemos que quienes hacen las cláusulas o términos generalmente son los abogados. Y a veces los abogados tenemos la mala, ¿qué les puedo decir? La mala manera de escribir o los complicamos demasiado de tal forma que las partes que en realidad han contratado no entienden cómo es que se debe cumplir. Vuelvo a decirles, no solamente por una mala redacción, sino por excesos realizados por algún abogado. Por eso, ahí es importante el tema de la interpretación de los contratos, ¿no? Tenemos como principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, importa mucho la intención de las partes al interpretar un contrato. Se presume o se debe presumir que las partes han establecido el contrato de acuerdo a su voluntad y deseo, en función de sus propios intereses. Y la interpretación, por ende, debe reflejar esta intención, ¿no? De eso nos habla este principio de la autonomía. 2. Existen reglas de interpretación objetiva. No subjetiva, porque sabemos que subjetiva hace que cada uno pueda establecer sus puntos y al final no lleguemos a un acuerdo. A pesar de la importancia de la intención de las partes, que puede ser buena, en muchos casos se deben aplicar reglas de interpretación objetiva y esto considera como un observador razonable entendería el contrato. Es decir, a ver, yo como un tercero voy a decir que para mí este contrato debió haberse cumplido de esta forma y no así basado en el criterio de cada una de las partes. El lenguaje debe ser claro y preciso. Entonces, en un contrato, más allá de las palabras, los adornos y otras cosas, los tribunales deben interpretar los términos de un contrato según su significado común y corriente en lugar de buscar ambigüedades, ¿no? Los abogados somos expertos en buscar ambigüedades, muchas veces para favorecer a nuestro cliente,
a quien nos está contratando. Y en realidad, el trabajo de un buen abogado debería ser elaborar contratos buenos y ventajosos para ambas partes. Dar una información, usted se está obligando a esto y usted a esto. ¿Están de acuerdo? Sí, no, etcétera. Y explicarles antes de que ellos firmen ese contrato. Eso es lo correcto. Pero, por supuesto que no siempre se hace. Existen también reglas de interpretación específica. Entonces, por ejemplo, en un contrato se puede definir ciertos términos o establecer un orden de cumplimiento de las cláusulas en caso de conflicto. Es decir, va a haber un orden de prioridades que ya tiene que haber sido establecido y, y pues tiene que cumplirse en función a ese orden de prelación. También significan o existen circunstancias externas para la formación del contrato que pueden ser importantes para la interpretación. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, puede ser que se haya firmado un contrato con un cumplimiento y con una fecha que era importante por ciertas circunstancias. Luego de esas fechas ya no importa el cumplimiento del contrato. Entonces el juez podrá decidir la rescisión del contrato, terminar el contrato. ¿Por qué? Porque desfavorecería a una de las partes. Ejemplo, hay una compra-venta de medicamentos que ha sido establecida hasta cierta época. ¿Por qué? Porque existe una epidemia. Pero luego de que la epidemia ha pasado, esos medicamentos ya no son tan necesarios o no son necesarios para aquella persona que los ha contratado y puede decidir dar fin al contrato porque no se han cumplido en el plazo y en el tiempo que se estableció, ¿no? Entonces se puede dar esas circunstancias externas. También el uso de testigos y pruebas documentales, pues las partes pueden acompañar dentro de un proceso judicial aquellos testigos de cómo se debió haber cumplido un contrato, los plazos y otras cosas que quizás no están en el contrato escrito. Y otro tipo de pruebas que van a ayudar a interpretar de igual forma el contrato. Siete, también es importante la resolución de disputas, porque en caso de desacuerdo sobre la interpretación, las partes pueden haber decidido que un tribunal ordinario judicial pueda ser el que dirima, pero también lo puede hacer un otro tipo de juez, un tercero, un juez, un árbitro, un arbitraje internacional, un arbitraje de la Cámara de Comercio y otras circunstancias, o de instituciones especializadas en arbitrajes y conciliaciones, y esto puede ser decisión de las partes el dejar cualquier conflicto o interpretación a estas instituciones. También tenemos la interpretación conforme a la ley, porque en muchos de los casos, ejemplo, contratos de alquiler, la interpretación del contrato debe realizarse de acuerdo con la ley y regulación vigente. Un contrato de bienes raíces debe interpretarse de acuerdo con las leyes de propiedad inmueble vigentes en la jurisdicción donde se pretende cumplir. Entonces, siempre va a ser importante este aspecto. La interpretación de los contratos, entonces, puede ser un proceso complejo y puede variar de acuerdo a la normativa y regulación de la jurisdicción en la que nos encontremos. En caso de disputa, siempre es recomendable buscar un asesoramiento legal para asegurarse de que se interprete correctamente y se aplique un contrato de manera justa, no solamente de manera conveniente a una de las partes, sino a ambas. Bien. No sé si estamos bien, si hacemos un break de 1 minuto, no quiero que sea más, no es necesario. 1 minuto para que podamos tomar algún, no sé, algo de beber, etcétera. O si alguien quiere ir al baño, etcétera, no hay ningún problema. Lo que no quiero es cansarlos con pura teoría y también ustedes puedan estar lúcidos para escuchar, porque son bastantes capítulos que vamos a ir bien. ¿Les Sí, parece bien? doctor, sí, sí.
Perfecto, les dejo entonces 1 a 2 minutos y continuamos. Bien, continuaremos entonces. No los quiero dejar mucho más allá. Ahora vamos a entrar a los efectos de los contratos. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, efectos de los contratos entonces. ¿Qué es lo que eh, va a dar lugar como finalidad de un contrato? El Código Civil, a partir del artículo 519, regula aquellos efectos de los contratos que pueden ser generales o específicos y se producen desde el momento en el que el contrato se perfecciona. Vamos a ir entendiéndolo mejor a medida que vayamos avanzando en la materia. Primero, uno de los efectos importantes que debemos
entender como efecto general es que un contrato tiene fuerza vinculante, es decir, que tiene la fuerza de ley entre las partes. Si yo he contratado un determinado servicio y he prometido pagar por ese servicio, debo cumplirlo. Se debe cumplir ese contrato de una manera u otra. Primero por la vía civil y posteriormente inclusive puede dar lugar a un delito como parte del derecho penal, el caso del incumplimiento. Entonces, no solo por ser un contrato, sino por haber sido un servicio prestado. Y existe normativa penal que establece también respecto al cumplimiento de ciertas situaciones. Entonces, las partes van a estar obligadas a cumplir lo pactado, a no ser que la autoridad judicial disponga lo contrario a través de una resolución, ya sea después de haber seguido un juicio por nulidad, por anulabilidad, etc. Un segundo efecto general es la eficacia, porque el contrato va a producir efectos jurídicos, es decir, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones de las partes, necesariamente. Entonces, es importante que entendamos la eficacia que deben tener los contratos. Otro efecto general, la transmisibilidad, cuando hablamos de los derechos y obligaciones derivadas del contrato, que pueden transmitirse a terceros. Entonces, por causa de muerte o por acto entre vivos. Sabemos que hay contratos que quizás lo han cumplido una parte y luego ha fallecido, pero esos contratos deben cumplirse de todas maneras y transmitirse esos derechos que tuvo de que se cumple el contrato a sus herederos. Bien, entonces van más allá si ustedes quieren, de que la persona exista o no exista. Existen también efectos específicos, como son la obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Cuando hablamos de la obligación de dar, una de las partes se obliga a entregar una cosa a la otra, por supuesto, a cambio de algo. En un contrato de compra-venta, el vendedor se va a obligar a entregar, no sé, un vehículo que le está vendiendo al comprador y el comprador pues le dará un precio, un monto de dinero que ha sido pactado. La obligación de hacer, cuando una de las partes se obliga a realizar una actividad en favor de la otra. Podría ser en un contrato de una boda, se me paga para que yo organice la boda, yo realice todos la situación necesaria y me encargue de la comida, me encargue de las fotografías, me encargue del local y absolutamente todo, a cambio de un monto de dinero. Igual en un arrendamiento, el arrendador se obliga a entregar el bien arrendado al arrendatario, entregar en este caso un inmueble, para habitación. También la obligación de no hacer. Una de las partes se va a obligar de abstenerse de realizar una actividad. Ejemplo, yo puedo decidir pagarle a una persona para que esa persona no esté presente durante un lapso de tiempo en una propiedad que es de los dos. Entonces, le pago un monto de dinero a efecto de que no se aproxime, no ingrese, mm, simplemente por un tiempo a esa propiedad. Aspectos importantes sobre los efectos de los contratos. Es importante sobre esto que son los efectos. El contrato crea obligaciones legales para las partes que lo celebran, es decir, que las partes van a estar obligadas legalmente al cumplimiento del mismo. Esto también va a otorgar derechos y beneficios a las partes. Nadie contrata para perjudicarse, ¿cierto? Todos contratan para obtener un beneficio. Pero tenemos que entender que los beneficios deben ser para ambos o para las partes intervinientes y los derechos también son para todos. Entonces, esos contratos me van a otorgar ciertos derechos y beneficios que yo voy a tener, pero también que debo cumplir, como recibir un pago, como tener bienes o servicios u otros.
La ejecución es específica. ¿Qué nos dice esto? Que si una parte no cumple con las obligaciones contractuales, la otra puede, a través de una orden judicial, obtener la ejecución de esa cláusula, ¿no? El cumplimiento de ese contrato puede ser obligado por una autoridad judicial. En un préstamo de dinero, yo obtengo ese préstamo y me comprometo a devolver en ciertos plazos y otorgar ciertos intereses. Si yo no cumplo dentro de esos plazos, la otra parte puede solicitar el cumplimiento a través de un proceso ejecutivo, digámoslo así. Puede solicitar y hay una orden judicial que dice en 3 días, si usted no paga, pues empezará a no solo pagar eso, sino también otro tipo de gastos y además se podrá inclusive rematar sus bienes y otras situaciones. Entonces se vuelve un acuerdo privado, se vuelve protegido por el gobierno, por el Estado, por el órgano judicial y que nos va a obligar a cumplir con aquello con lo que nos hemos comprometido. Entonces, esto es para todas las partes. También se puede establecer el pago de daños y perjuicios, que significa que si una de las partes no ha cumplido, no solamente tiene que, no solamente tiene que darse el cumplimiento de este contrato, no únicamente eso, sino, no solamente le puedo obligar a usted, tenía que traer medicamentos en enero y en febrero porque había un brote de una enfermedad, pero lo obligo en marzo y termina saliendo una resolución del juez, no solamente lo va a obligar a traer los medicamentos prometidos, porque ahí quedaría perjudicada la otra parte, sino también a pagar todos aquellos daños y perjuicios que se determinen en contra de la persona que incumplió con el contrato. Entonces, la parte perjudicada siempre va a tener el derecho de reclamar estos daños y perjuicios como compensación por el incumplimiento del contrato, sea parcial o total. También puede determinarse la terminación del contrato. Este contrato puede rescindirse, puede dejarse sin efecto por ciertas circunstancias, condiciones y también por el cumplimiento. Finalmente, hablando también de la transferencia de derechos y obligaciones, las partes pueden transferir sus derechos y obligaciones contractuales a terceros mediante un proceso conocido como cesión. Ocurre también con bancos, ¿no es cierto? Hay algunas deudas que se dan y terminan subrogándose, terminan adquiriéndolas otros bancos, pagándolas un tercero, etc. Se pueden transferir estos derechos y obligaciones siempre y cuando las partes estén de acuerdo. También es importante hablar de la vigencia de los términos contractuales porque estos términos tienen ciertos plazos y fechas de vencimiento que son obligatorias para las partes. También la confidencialidad, porque algunos contratos, como acuerdos, tienen acuerdos de confidencialidad, pueden obligar a las partes a que éstas no revelen ciertos aspectos que están inmersos dentro del contrato y que el incumplimiento de estos va a dar lugar también a sanciones. Arbitraje y mediación, porque puede ponerse como alguna cláusula en el contrato que en caso de conflictos por incumplimiento del contrato, o por interpretación del contrato o alguna otra situación, se pueda dar lugar a escoger de una vez a un juez dirimidor en arbitraje o mediación. Entonces, podemos resumir que los efectos de un contrato van a depender en gran medida de su naturaleza y de los términos específicos que las partes acuerden. Es fundamental para que las partes comprendan completamente los efectos legales de un contrato antes de celebrarlo. No sirve de nada hacerlo después y que cumplan sus obligaciones para evitar posteriores disputas legales.
cuando hay dudas o controversias, es aconsejable siempre buscar, por supuesto, a la asesoría de un abogado. En este caso es lo que nos conviene. A continuación, tal vez les puedo hablar de algunos ejemplos de los efectos de los contratos antes de ingresar a lo que es la extinción de los contratos. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida al comprador. Este es un efecto general y se aplica a todos los contratos de compra-venta. En otro caso, en un contrato de arrendamiento o alquiler, el arrendatario está obligado a pagar al arrendador el precio del arrendamiento. Este efecto es específico, ya que solo se aplica a los contratos de arrendamiento. En un contrato de matrimonio, los cónyuges están obligados a la fidelidad, asistencia y socorro mutuos, pero este efecto es colateral, ya que se modifica la relación jurídica preexistente entre los cónyuges. Es importante tener en cuenta que los efectos de los contratos pueden variar según las normas de cada contrato, ¿no?, que se establezcan en cada contrato. Bien, ahora sí, entrando un poco a lo que es la extinción de los contratos. Bien. ¿Cómo se extinguen los contratos? ¿Cómo finalizan los mismos? ¿Qué significa la extinción? Es la cesación de los efectos jurídicos. Es decir, cuando un contrato se extingue, ya ninguna de las partes puede pedir cumplimiento alguno. Ninguno puede exigir mayor cosa. La relación jurídica dejó de existir. Y esto puede producirse por causas voluntarias, como, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones o de la resolución, pero también se puede dar una extinción por causas involuntarias, como por ejemplo la imposibilidad sobrevenida o la fuerza mayor. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de la imposibilidad sobrevenida es que si yo tenía que traer o cumplir con un contrato, no sé, de una actuación en un determinado matrimonio y, qué sé yo, ha habido una tormenta que ha cerrado los caminos o el único camino por el que yo podía haber llegado a cumplir ese contrato, pero no se ha podido por causas ajenas a mi voluntad porque se ha vuelto imposible. Entonces yo estaba en camino a cumplir, pero por estas causas involuntarias, pues se ha dado la imposibilidad sobrevenida. Entonces ese contrato no necesariamente se me tiene que obligar a cumplir o a resarcir daños, porque en este caso no ha sido atribuible a mí. Como causas voluntarias, es decir, aquellas que dependen de la voluntad de las partes, tenemos, en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones. Tal vez el más sencillo de las causas voluntarias, el cumplimiento de las obligaciones, se extingue un contrato cuando las partes cumplen con esas obligaciones. Es decir, yo tenía que darle un vehículo y la otra parte me tenía que pagar por ese vehículo. Listo, ya le di el vehículo, me devolvió o me dio el dinero a cambio, se acabó, ahí termina. No hay ninguna otra causa u otra cláusula que me obliga a otra situación más. El cumplimiento de las obligaciones es la causa más común de extinción de los contratos, ¿no? Simplemente el cumplir con los acuerdos, el cumplir con todo lo que se pidió en el contrato. Otra de las causas voluntarias de extinción de los contratos va a ser la resolución. Vamos a verlo más adelante, pero la resolución es un medio de extinción de los contratos que se produce por incumplimiento de una de las partes. La resolución puede ser judicial o extrajudicial. Muchas veces en los contratos se pone, ¿no?, que en caso de incumplimiento con alguna de las cláusulas, operará la resolución del contrato a simple petición de la parte perjudicada y será a través de resolución judicial o será sin necesidad de una resolución extrajudicial. En muchos contratos se observa esa
esa situación. Resolución, en resumidas cuentas, es terminar el contrato sin que éste se haya cumplido, normalmente por el incumplimiento de una de las partes. Otra causa voluntaria vendría a ser la novación, que es un contrato por el cual las partes van a sustituir una obligación existente por otra. Entonces, la novación extingue la obligación antigua. Si bien hay nuevas obligaciones y hay un nuevo contrato, el anterior, que quizás ya tenía plazos vencidos, se extinguió. Entonces, es uno nuevo, nada más. Puede ser expresa o tácita. La novación expresa es aquella en la que las partes manifiestan expresamente su voluntad de sustituir la obligación antigua por otra. Y la novación tácita es aquella en la que la sustitución de la obligación antigua por otra se produce por circunstancias que así lo indican. También tenemos como causa voluntaria de extinción de un contrato la remisión de la deuda. ¿En qué consiste? Es un acto por el cual el acreedor, vamos de cuenta, el que ha prestado el dinero, perdona la deuda al deudor y la remisión extingue esa obligación. Entonces, a partir de ese momento, que puede ser expresa o tácita, la misma remisión da lugar a la conclusión del contrato. La remisión expresa es aquella en la que el acreedor manifiesta expresamente su voluntad de perdonar la deuda al deudor, ¿no? Esto muchas veces, en la mayor parte de los casos, por escrito. Y la remisión tácita es aquella en la que la remisión de la deuda se produce por circunstancias que así lo indican. Ejemplo, ustedes saben que hay un plazo para cobrar una deuda, una vez que existe un plazo vencido. Entonces, si en ese plazo el acreedor decide no cobrar la deuda teniendo la facultad y las posibilidades de hacerlo, entonces se entiende una remisión tácita de la deuda. Pero también existen causas involuntarias para la extinción de un contrato. ¿Por qué causas normalmente se da esta situación? Perdón, Irineo está con el micrófono encendido. Si por favor puede tener cuidado con esto y puede desactivarlo, por favor. Bien, gracias. Entonces, lo veíamos hace un momento, como causas involuntarias, tenemos la imposibilidad sobrevenida, que, tal como su nombre establece, es la imposibilidad de cumplir una obligación por causas ajenas a la voluntad de las partes. Hagamos de cuenta en el ejemplo que les he dado, que había una boda, yo estaba contratado para cumplir esa boda, pero ha habido una tormenta, y hagamos de cuenta que yo logro llegar, pero la boda se suspende porque nadie más pudo llegar, porque ni siquiera los novios han podido llegar, y lamentablemente no, ni modo que yo empiece a cantar o yo empiece a actuar en medio de una boda que no se ha producido. Entonces puede ser ajena a la voluntad de las partes, pero la imposibilidad termina produciéndose, ¿no? Por esta imposibilidad sobrevenida. Puede ser absoluta o puede ser relativa. La imposibilidad sobrevenida es absoluta cuando aquella que impide el incumplimiento de la obligación, el cumplimiento, perdón, y la relativa es aquella que impide el cumplimiento de la obligación en las circunstancias en las que se celebró el contrato. Hagamos de cuenta que esa cláusula decía 6 horas se va a poder llevar adelante esta celebración, yo tengo que cantar por 3 horas, pero vino la tormenta y yo estaba actuando 1 o 2 horas y la tercera hora ya es imposible porque hay un peligro para la vida de las personas, entonces acaba la presentación. No me pueden demandar a mí por incumplimiento parcial del contrato, sino debido a que existe una causa sobreviniente que es imposible para el cumplimiento, entonces se sobreentiende que el contrato ha sido cumplido.
aunque solo 2 de las 3 horas se haya actuado, porque no dependía de las partes. Bien, también existe como otra causa la fuerza mayor. Bien, entonces cuando hablamos de la fuerza mayor, estamos hablando de un acontecimiento extraordinario e inevitable que impide el cumplimiento de una obligación. Entonces, puede ser un acontecimiento como, que digamos que no se produce habitualmente, que puede ser inevitable. Por ejemplo, el bloqueo de una carretera, que, no sé, ya conocemos de algunas personas que pueden bloquear y no se puede llegar a cumplir por esta razón. O yo estoy llevando algunos materiales que eran urgentes para esos días y lamentablemente por ese bloqueo es imposible. O estoy llevando pollos y terminan pudriéndose en medio de la carretera por ese bloqueo. Bien, entonces esa parte es importante que las veamos. También tenemos lo que es la cláusula penal y el arras o la garantía que ustedes pueden llamarle. ¿Qué es la cláusula penal? Es un acuerdo entre las partes contratantes, de hecho forma parte del contrato, en el que se establece una pena o una multa diaria generalmente que deberá pagar el deudor en caso de incumplimiento de una obligación, que puede ser compensatoria o puede ser moratoria. En un préstamo de dinero se dice se debe pagar hasta el 31 de diciembre del 2024. A partir de ese día, si no paga el deudor, pues por cláusula penal, se podrá imponer la multa diaria de tantos bolivianos por día. Entonces, la cláusula penal compensatoria tiene como objetivo indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Se supone que si me tenía que devolver toda una suma, me perjudica el que no me devuelve en ese tiempo, en ese plazo. Quizás yo tenía que pagar otras deudas mías y no las voy a poder pagar y también se me va a afectar. Entonces, la cuantía de la cláusula penal compensatoria debe ser razonable y proporcional al daño que se puede causar. Si yo demuestro en el proceso judicial que esos días que me ha perjudicado se han generado intereses por esa misma o por una deuda que yo tenía, o me han impedido realizar un trabajo, etcétera, etcétera, entonces ahí sí vendría a ser compensatoria. El juez podrá determinar cuánto se debe cancelar. Y la cláusula penal moratoria tiene como objetivo sancionar al deudor por el retraso del cumplimiento de la obligación. En este caso puede que no me perjudique o no haya una razón específica de que ese incumplimiento me va a generar un problema. Se puede dar esta situación. Pero en este caso simplemente es como una sanción, como un castigo. Si tú no me pagas en ese tiempo, aunque yo no necesite mi dinero y no me hayas causado ningún perjuicio, de todas maneras, por día, tú y yo ya estamos decidiendo 100 bolivianos por día, extra, a todo lo que tú tienes que pagar, 100 bolivianos por día. ¿Estás bien? Listo, estamos de acuerdo. Entonces, eso es una cláusula penal moratoria por tardanza en el cumplimiento. También debe ser razonable y proporcional al tiempo de retraso. Normalmente se establece en el mismo contrato, pero imagínense que por necesidad la persona ha firmado el contrato y al final he prestado 10.000 bolivianos y 1.000 por día sea mi sanción. No resulta ser proporcional y no resulta ser razonable. Por ende, esto puede ser regulado por un juez y decir, no corresponde, lo que corresponde es más o menos un interés por día, a lo mucho, de acuerdo a lo que es un interés legal. Mi punto, ese es el monto que tiene que ir pagando por los días de incumplimiento. Ahora, ¿qué es el arras? Que también se puede introducir en un contrato, en un respectivo contrato. El arras es una entrega de dinero o bienes que se realiza entre las partes contratantes a momento de celebrar el contrato.
Este arras o garantía que estamos hablando puede ser de retractación o de garantía. El arras de retractación le permite a las partes desistir o retractarse del contrato, asumiendo o soportando la parte que les ha dado la pérdida de las mismas y cuando es quien las ha recibido, restituyendo las dobladas. El arras de garantía, por su parte, se constituye como una garantía de cumplimiento de la obligación. En caso de que una de las partes, en este caso el deudor, incumpla con el pago, el acreedor puede optar por exigir el cumplimiento de la obligación, por una parte, simplemente que cumpla, o la resolución del contrato más el pago del arras. Es decir, ok, tenías que cumplir con esto, ya no quiero que cumplas con eso, pero me voy a quedar con el arras o con la garantía que me has dejado, ¿no? Y a partir de este momento, ni tú ni yo tenemos que seguir cumpliendo. Prefiero la resolución del contrato. Y se acabó. ¿Cuáles serían las diferencias entre esta? Y con esto vamos a concluir por hoy y continuar mañana. Las diferencias entre la cláusula penal y el arras. En el caso de la cláusula penal, es un acuerdo entre las partes contratantes. Simplemente que está escrito. El arras, por su parte, es una entrega de dinero o de bienes que quedan como garantía. Si ustedes quieren, en el contrato de alquiler se ve mucho esto, ¿no? Un mes de pago anticipado, ¿no? Me estás pagando un mes anticipado y un mes de garantía, dicen, ¿no? Esto es el arras. Entonces, si tú dejas de pagar o si tú has causado daños a mi propiedad, etcétera, pues yo me voy a quedar con la garantía. Es mi facultad. Pero esto tiene que estar bien establecido y regulado por la autoridad también y regulado por el mismo contrato. Porque si no hay claridad o existe un abuso con este arras, entonces también puede declararse la nulidad. Por otra parte, la cláusula penal tiene como objetivo principal indemnizar o sancionar al deudor por el incumplimiento. Ya hemos visto que por los dos tipos. Indemnizar cuando se me ha causado un perjuicio y sancionar simplemente por los días de incumplimiento como tipo sanción. Y el arras, en cambio, tiene como objetivo darle a las partes contratantes la posibilidad de desistir, o sea, concluir el contrato de manera anticipada, no cumplirlo, no tener que cumplirlo, o retractarse del contrato, o finalmente constituir una garantía del cumplimiento de la obligación para que si yo estoy liberándome de un determinado bien, es porque lo necesito vender. En ese momento no tiene todo el dinero, pero estoy confiando bajo una garantía o estoy prestando un dinero que me va a servir, le estoy entregando, pero por ahí no va a poder cumplirlo, entonces necesito tener una garantía ahí. Y bien, con eso vamos a concluir esta primera parte. Sé que ha habido mucha información al respecto, así que también quiero dejarles, va a estar ahí las diapositivas, pueden ir repasándolas, ya les va a ir sirviendo para realizar el foro y además para que puedan estar revisando lo que vamos a ver mañana y quizás así tengamos una clase más participativa, ustedes tengan una opinión al respecto. Entonces, simplemente con eso quiero darle la palabra al moderador de la reunión y agradecerles por esta noche. Nos vemos mañana, tengo entendido, a las 14 horas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Habrá llamado de lista o ya no? Déjenme un segundito, voy a contactarlo al moderador. Aquí estoy, Liz.
Voy a hacer el llamado de lista final, por favor. Pueden encender su micrófono para confirmar su presencia o escribir en el chat de la sesión. Buenas noches. Saúl Alfaro, Presente en sala. perfecto. Irma Argani, Juan Carlos Bayón, En sala, cuando he llamado no me, un poquito, no estaba atento. Lo primero, estoy no se presente. preocupe, la anoté. Ya, perfecto. Wilfredo Casas, Leandro Choque, Leandro Edgar Choque en sala. ya. Gloria Huanca, Celia Huanca, Limber Yusco, Limber en sala, doctor, gracias. perfecto. Andrés Mamani, Mabel Mora, En sala, presente. perfecto. Mayumi Quiroga, Quiroga presente. ya. Rosendo Quispe, Presente. perfecto. Irineo Quispe, Presente en la sala. Va a disculpar, doctor, ese dato al ingresar no he podido responder porque no tenía señal. Por favor, me tome en cuenta. claro, lo anoto, no se preocupe. Juan Gracias. Ramos, ya, Presente en la sala. perfecto, lo anoto. Y Verónica Ticona, Presente. perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta mañana a todos. Hasta Gracias. mañana. Buenas noches.